a todos, soy José Ibáñez y en este vídeo te voy a enseñar el modelo de caja CSS o Box Model, que lo que dice que en un documento HTML cada elemento se representa como una caja rectangular. En la siguiente imagen podemos ver las diferentes partes que componen cada caja. En primer lugar, con el color azul tenemos el contenido, que pueden ser las palabras de un párrafo, una lista de elementos, una imagen, etc. En el color verde tenemos el relleno o el padding, que es el espacio libre existente entre el contenido y el borde. En color amarillo tenemos el borde, que es la línea que cierra el contenido y su relleno. Y por último tenemos el margen, que es la separación existente entre la caja y el resto de cajas adyacentes. Aparte de estas propiedades que hemos visto, hay otras dos que serían la imagen de fondo y el color de fondo. Para verlo con más claridad vamos a ver todas las propiedades de las cajas una a una. En primer lugar vamos a ver la propiedad width y height, es decir, el ancho y el alto de la caja. Vamos a ver un ejemplo donde lo vamos a ver mucho más claro. Como puedes ver, tenemos un párrafo que ocupa todo el ancho de la pantalla del navegador porque no le tenemos asignado las propiedades de ancho y alto. Vamos a hacer en primer lugar, vamos a asignarle un margen 0 para ver las propiedades más claramente. Como puedes ver, le he asignado un ID con nombre caja donde le vamos a indicar todas las propiedades. Entonces vamos a empezar con el ancho y le vamos a poner 250 píxeles. Como veis, ya ha cambiado al ancho que le hemos indicado. Y de alto le vamos a poner 300 píxeles. Si nos posicionamos encima del párrafo en el editor de código, como veis ya nos marca lo que es el ancho y el alto de la caja. A continuación vamos a ver las siguientes dos propiedades, que son el relleno padding y el borde. Seguimos con nuestro ejemplo y en primer lugar le voy a asignar el borde para ver más claro los cambios que se van produciendo. Entonces, border, le vamos a poner un píxel de grosor solid y de color negro. Como puedes ver, ya se han reflejado los cambios en el navegador. Seguidamente le voy a asignar el padding o relleno. Vamos a ponerle un padding pues de 20 píxeles para que se vea más claro. Y como podéis observar, de nuevo se han reflejado inmediatamente los cambios en el navegador. Entonces aquí ahora ya sí podemos ver las propiedades que le hemos ido asignando. En primer lugar tenemos lo que es el contenido, como podéis ver aquí, que es el párrafo. Le hemos asignado un borde, que veis que es el de color negro, y un padding, que es la distancia que tenemos entre el borde y el contenido. Como veis, le hemos asignado los 20 píxeles de padding tanto en la parte superior, inferior, derecha e izquierda. Aquí en la parte inferior se ve más ancho el relleno porque la caja es mayor que el contenido. Lo vemos más claro si le asignamos, en vez de asignarle un ancho fijo, le ponemos que sea auto. Si observas, ahora sí podemos ver claramente que el padding es igual en todos los lados de la caja, tanto en la parte superior, inferior, izquierda o derecha. Con todas estas propiedades podemos ir jugando
o según lo necesitemos. No es necesario darle un padding a todos los lados. Podríamos hacer simplemente que quisiéramos darle un padding, por ejemplo, a la izquierda. ¿Ves? Simplemente ahora tiene el relleno a la izquierda y así con todos los lados. Lo mismo ocurre con el borde. Simplemente podríamos querer un borde pues a la derecha en este caso. Como puedes ver de nuevo, se han quitado el resto de bordes y únicamente tenemos el que le hemos asignado. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a seguir viendo el resto de propiedades. La siguiente propiedad que vamos a ver es la imagen de fondo. Volvemos a nuestro ejemplo. Bueno, vamos a proceder a asignarle la imagen con la propiedad background imagen. Y en este caso la imagen se llama mar.jpg. Vamos a refrescar el navegador y como podemos ver aparece la imagen que le hemos indicado. También podemos observar que al ser una imagen más pequeña que la caja, lo que hace es repetirla. Entonces con la propiedad background repeat le vamos a decir que no la repita y ahora sí podemos observar el tamaño real de la imagen. La siguiente propiedad que vamos a ver va a ser la propiedad color de fondo, el background color, que está relacionada con la anterior propiedad de background imagen. Vamos a ponerle, para que lo veamos claramente, background color y vamos a ponerle, por ejemplo, agua. Podemos ver que la propiedad background imagen tiene prioridad sobre el color de fondo. Como podéis ver, está superpuesto la imagen sobre el color de fondo. La última propiedad que vamos a ver es la propiedad margin o margen. Volvemos a nuestro ejemplo y vamos a indicar el margen. Vamos a poner, por ejemplo, 20 píxeles. Como puedes ver, ya se ha reflejado el margen en el navegador. Como le hemos asignado un margen a todos los lados, pues es el mismo margen tanto al lado izquierdo como en el superior. En el lado derecho y en la parte inferior también está el mismo margen, solo que no se aprecia al no tener ningún objeto adyacente. Vamos a duplicar el párrafo para que veamos que si colocamos otro objeto al lado del que ya existe, podemos observar el margen que queda entre un objeto y otro. Y como en todas las demás propiedades, simplemente podemos asignar un margen a solamente un lado. Por ejemplo, si solamente queremos el margen izquierdo, pues lo asignaríamos. Y como puedes ver, el margen superior ha desaparecido. Y el resto de márgenes, por supuesto que también. Lo dejamos con todos los márgenes y podemos ponerle un margen mayor para observar mejor la distancia entre los dos objetos y entre los bordes del navegador. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la anchura total del elemento no serían los 250 píxeles, ya que tendríamos que sumarle
el resto de propiedades, como es el border, el padding y el margin. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis y vamos a quitarle la imagen y el color de fondo para verlo más fácilmente. Entonces, en el caso de esta caja, la anchura total sería el width de 250 píxeles más el borde, que sería un píxel, más el padding, 20 píxeles, y más el margen, que son 50 píxeles. Pero como le hemos asignado tanto a la parte derecha como a la izquierda las propiedades, habría que sumarle otro píxel del borde derecho más otros 20 píxeles de padding de la parte derecha y más otros 50 píxeles del margen derecho, con lo que esto nos daría un total 392 píxeles. Es lo que mediría el ancho de nuestra caja, y con el alto tendríamos que hacer la misma operación. Tendríamos que sumar el margen superior, el margen inferior, el borde superior, el borde inferior y el relleno superior y el relleno inferior, y ese sería el ancho y el alto de nuestra caja. Este comportamiento puede dar problemas con las medidas de las cajas en el caso de que necesitemos modificar alguna propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si necesitáramos modificar el borde o el padding de una caja? Pues tendríamos que calcular de nuevo todas las medidas de nuestras cajas. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a ver el archivo FROA. Aquí tengo preparado este archivo con el supuesto que te he comentado. Imaginemos que tenemos tres cajas, una al lado de la otra, y necesitamos modificar o bien el borde de una caja o de todas, o el padding. Veamos qué pasa. Si yo, por ejemplo, simplemente voy a modificar el border y en vez de un píxel, pues mi cliente me ha pedido que le gusta más con 2 píxeles, por ejemplo. Pero mira qué ocurre. Al añadirle simplemente un píxel de más, las cajas ya no caben en el espacio que tenemos en el navegador. Y lo mismo nos ocurriría, por ejemplo, si queremos modificar el padding. Simplemente con que modificáramos un píxel nos pasaría lo mismo. Las cajas no cabrían en el espacio disponible. Entonces, para evitar este problema, el estándar CSS sacó una nueva propiedad en la especificación CSS3 para solucionar este inconveniente. Esta propiedad es box sizing y, como puedes ver, admite tres valores. El primero, content box, es el comportamiento estándar que hemos visto hasta ahora. Es decir, tenemos que sumarle a nuestro contenido, al ancho que le hemos asignado, tenemos que sumarle tanto el tamaño del borde como del padding y más el margen. El segundo valor que admite es padding box, que lo que hace es restar del width y del height, es decir, del ancho y del alto. Si los tenemos especificados, lo que hace es restar el tamaño del padding, con lo cual nuestra caja mantendría su tamaño original y lo que haría es reducir el tamaño del contenido. Y por último, tenemos la propiedad border box, que es la más utilizada y lo que hace es restar del
tamaño de nuestro ancho y de nuestro alto, el tamaño del borde y del padding. Vamos a ver un ejemplo que se entenderá mucho mejor. Volvemos a nuestro archivo y vamos a aplicarle la nueva propiedad. Box Size y Border Box. Fijaros ahora en las tres cajas. A la hora de refrescar, como veis, han disminuido el tamaño. Esto es así porque, como hemos dicho anteriormente, lo que hace esta propiedad es que tanto el borde como el padding, en vez de sumárselo al contenido, lo que hace es restárselo. Y entonces siempre tendremos la medida exacta, en este caso de 210 píxeles. Vamos a comprobarlo. Con la regla vamos a medir lo que mide la caja. Como veis, 210 píxeles de ancho. Si desactivamos esta propiedad y lo dejamos como estaba o mejor, para que veáis que el valor Content Box es el que viene por defecto del modelo estándar. Si volvemos a medir, vamos y vemos que ya no mide los 210 píxeles, porque, como ya sabemos, lo que hace el modelo estándar es que le suma al contenido tanto el borde como el padding. Y como hemos visto, eso nos puede dar problemas si tenemos que modificarlos. Entonces, si volvemos a poner el valor border box y refrescamos, vemos otra vez que vuelve al tamaño original. Vamos a ver con las herramientas de inspeccionar propiedades como, si nosotros queremos cambiar el padding, ¿veis? Según vamos subiendo el valor, la caja sigue igual de tamaño, no cambia, lo que cambia es el contenido, que se va estrechando más. ¿De acuerdo? ¿Ves? Si vamos disminuyendo, pues pasa exactamente lo mismo. Y si hacemos lo mismo con el borde, comprobamos, vamos a aumentar el tamaño, ¿ves? Seguimos aumentando el borde todo lo que queramos y la caja sigue inmutable, sigue teniendo el mismo tamaño. Si volvemos a pasar la regla, debería tener, si no me falla el pulso, los 210 píxeles. Ahí está. Sin embargo, esta propiedad solo sirve, como hemos dicho, para el borde y el padding. En el caso de que aumentáramos el margen, ya se nos volvería a romper el esquema. Si yo sigo aumentando el margen, llegará un momento en que no quepa en el espacio disponible y la caja saltará a la línea siguiente. Y ya por último, quiero comentaros que el estándar HTML clasifica a todos sus elementos en dos grandes grupos, como son los elementos en línea y los elementos de bloque. Los elementos de bloque siempre empiezan en una nueva línea y ocupa todo el espacio disponible hasta el final de la línea. Y los elementos inline o en línea ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos. No tienen por qué empezar en una nueva línea. Como ejemplo de elementos de bloques podemos destacar los div y los párrafos. Y de elementos inline, pues por los enlaces, por ejemplo, o la etiqueta spam, son elementos inline. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos al editor de código y vamos a ver el ejemplo anterior. Vamos a quitarle el ancho
Y como veis, esto es un párrafo y ocupa todo el ancho disponible. Si aumentamos, si maximizamos la ventana del navegador, ¿veis? Se adapta al tamaño que tiene disponible. Eso es la característica principal de los elementos en bloque. Y los elementos inline, como por ejemplo, vamos a insertar, o mejor, vamos a poner un elemento, un enlace, por ejemplo, vamos a poner, esto es un enlace. Como veis, solamente ocupa el tamaño del contenido. Si le vamos metiendo más contenido, irá adaptándose al tamaño. Y otra característica que tienen los elementos inline es que pueden estar incluidos dentro de elementos de bloque. Por ejemplo, si este mismo enlace, en vez de tenerlo en una nueva línea, lo quisiéramos incrustar, vamos a cortarlo y lo vamos a incrustar dentro del párrafo. ¿Veis? Aquí aparece, se puede incrustar en un elemento de bloque. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Si ha sido así, suscribiros al canal y darle a me gusta. Hasta el próximo vídeo.